Buen día y bienvenidos sean a la octava conferencia de temas selectos de virología. Esta vez nos acompaña Luis Padilla Noriega, licenciado en Investigación Biomédica Básica y doctor en Biotecnología por la UNAM, donde obtuvo la medalla Gavino Barreda por sus estudios doctorales. Consumó una estancia en la Universidad de Stanford, donde participó en estudios para desarrollar una vacuna contra rotavirus. Realizó estudios de la respuesta inmune contra rotavirus y de la función de proteínas no estructurales del rotavirus en el Instituto de Biotecnología y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Actualmente es investigador titular B del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde también ha publicado estudios sobre las funciones del regulador de la síntesis de proteínas de rotavirus. Ha dirigido 17 tesis, 3 de ellas de doctorado, y publicado 33 artículos de investigación y un capítulo de libro. A su vez, recibió en el 2003 el segundo lugar del 14º Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline y en el 2017 el reconocimiento Estímulo a la Investigación Médica de la Fundación Miguel Alemán. Ahora, sin más demora, le agradecemos que esté con nosotros, doctor. Bien, gracias por la invitación y comenzamos con el tema que nos corresponde el día de hoy, que es virus oncogénicos, es decir, virus capaces de causar cáncer en humanos. Se denomina cáncer a un conjunto de enfermedades causadas por la desregulación de la división celular, que pueden ser resultado de mutaciones hereditarias, exposición a carcinógenos ambientales o infección con patógenos, incluidos los virus. Se estima que 15 a 20% de los casos de cáncer en humano tienen etiología viral. Ahora, ¿qué es lo que causa esta alteración en los procesos de división celular? Para esto vamos a hablar de inmortalización, transformación y oncogénesis. Las células de mamíferos cultivadas pueden adquirir la capacidad de replicarse indefinidamente. A mano derecha, en esta diapositiva, muestro que células de ratón cultivadas en el laboratorio, en una escala de tiempo de días, tienen al principio, pocos días, la capacidad de replicarse eficientemente y poco a poco van perdiendo esta capacidad de replicarse para llegar a una etapa de crisis en la cual se afecta mucho esta capacidad y posteriormente adquieren la capacidad ahora de replicarse, volviéndose además inmortales. Estas células, cuando se regresan a animales con el mismo fondo genético, no son oncogénicas, es decir, no son capaces de causar cáncer, a pesar de ser inmortales en cultivo celular. Ahora, esta inmortalidad conlleva una transformación de varias características fenotípicas, la mayoría de ellas determinadas por su apariencia al microscopio. En contraste, células humanas, en la gráfica de abajo a la derecha, suelen tener la capacidad de replicarse por un número variable de generaciones celulares, pero eventualmente presentan también una crisis donde pueden por completo perder esta característica y ya no poder replicarse. Entonces, distintas estirpes celulares de distintas especies tienen distinta capacidad para replicarse en cultivo. Por otro lado, la infección con algunos virus oncogénicos es capaz de transformar células en cultivo, pero en este caso son oncogénicas, es decir, capaces de causar cáncer, en animales con el mismo fondo genético. El resumen de esto es que la inmortalización
transformación y oncogénesis son distintos estados que se relacionan entre sí como etapas de un proceso continuo. ¿Qué características morfológicas tienen las células transformadas? Bueno, pues se vuelven inmortales, es decir, pueden ser cultivadas indefinidamente, pierden la inhibición al crecimiento por contacto, son menos dependientes de factores de crecimiento, presentan morfología alterada y en algunos casos forman tumores en animales susceptibles. A mano derecha se presentan micrografías de células normales y de células transformadas por un virus oncogénico a mano hasta en el extremo derecho, donde estas células adquieren la capacidad de crecer en varias capas porque perdieron la inhibición de crecimiento por contacto. Y pues la morfología es claramente diferente. Ahora, ¿qué controla la replicación celular? Pues conocemos desde hace mucho tiempo que cuando las células se cultivan en el laboratorio, hay un intervalo de tiempo que en la escala de 24 horas que generalmente tienen las células de mamífero para replicarse, se presenta en la parte de abajo de esta ilustración. Así, a la fase en la cual ocurre la mitosis se le anota el color rojo y a la fase intermedia llamada gap en inglés o fase G, a aquella en la cual no ocurre la mitosis. Durante la mitosis se forma el huso mitótico, los cromosomas se condensan, se alinean en la región ecuatorial del huso mitótico y posteriormente migran hacia los polos definidos por el huso para finalmente dividirse formando dos células hijas. Estudios posteriores de estos procesos indicaron que hay una fase que divide a la G, indicada en azul, que es en la cual ocurre la replicación del ADN o fase S. Así tenemos que la progresión del ciclo celular es progresivamente mitosis, G1, S, G2 y otra vez mitosis. La progresión del ciclo celular depende de sinasas dependientes de ciclinas o CDKs, por su abreviatura en inglés. Y las sinasas son enzimas que catalizan la unión de grupos fosfato a otras moléculas o a sí mismas, mientras que las ciclinas son subunidades regulatorias inestables que interaccionan con estas ciclasas. La activación e inactivación ordenada de CDKs específicas controla la progresión del ciclo celular. Así tenemos que el mismo esquema presentado anteriormente del ciclo celular lo acompañamos en esta otra ilustración con las diversas ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas que se han estudiado y se observa que por el grosor de estas flechas alrededor de este esquema del ciclo celular, se muestra la acumulación progresiva de distintas ciclinas y su desaparición por degradación al finalizar cada una de estas flechas. Entonces, la concentración de ciclinas se incrementa gradualmente y decae abruptamente por degradación. Los ciclos ciclina, sinasa dependiente de ciclina, integran diversas señales regulatorias. Es decir, esto es el mecanismo que controla diversos señales, algunas de ellas mitogénicas, otras no, y por eso decimos que lo integra. Además, en esta diapositiva se ilustra con dos flechas rojas un ejemplo de puntos de control que restringen la progresión del ciclo celular. Este que se anota con flecha roja depende de una proteína que se llama retinoblastoma, o se abrevia RB, que en cierto punto, dependiente de la progresión de ciclinas, sinasas dependientes de ciclinas, es fosforilado
y permite, entre otras cosas, la progresión al ciclo celular, mientras que en el punto que es defosforilado, no permite que esto ocurra. Otra proteína importante es la proteína denominada P53, que detecta estrés y daño al ADN y que controla la progresión a través de la fase S. Se sabe que algunos virus, en particular retrovirus, que infectan animales, portan algo que se denominó oncogenes. Y es que la expresión de estos genes les confiere tumorigenicidad, la capacidad de provocar tumores en las especies que infectan. Sorprendentemente, estos oncogenes virales se derivan de proto-oncogenes celulares. Y aquí se muestran dos ejemplos de estos virus. Los retrovirus presentan tres genes que se denominan GAG-POLY-M, como este que se muestra del virus de la leucosis aviar, mientras que dos retrovirus oncogénicos derivados de este presentan en el primer caso un gene adicional que se llama SRC de sarcoma por el virus del sarcoma de Rose y otro que se llama el virus de la mieloblastosis aviar que presenta un gene MIF que sustituye al gene END de retrovirus y que le confiere su tumorigenicidad. Algunos oncogenes presentan deleciones o mutaciones puntuales que los vuelven hiperactivos, como se ilustra a mano derecha arriba. Este ejemplo es del receptor del factor de crecimiento celular, que es dimérico y no está activado en ausencia de una proteína que estimula su activación. Sin embargo, ciertas deleciones, cortes en un segmento de su longitud, le confieren una activación permanente, de tal manera de que esta mutación afecta su funcionalidad. De aquí, entonces, para simplificar esta, digamos, este esquema, podemos hablar que hay protooncogenes que activan el ciclo celular y genes supresores de tumores que inhiben su progresión. En particular, vamos a mencionar en la presentación a las proteínas P53 y RB, retinoblastoma, como genes supresores de tumores. RB es entonces un represor transcripcional porque esta proteína se une a un activador transcripcional dimérico formado por E2F, a la cual se une, y DP1, entre otros componentes de este dímero. Y este dímero es capaz de activar la transcripción de ciertos genes, excepto si el regulador negativo RB se une a E2F. Por el otro lado, P53 es un sensor de estrés y daño al ADN y si es activado puede regular negativamente la progresión del ciclo celular o inclusive conducir a la célula a muerte celular programada, también conocida como apoptosis. En resumen, de los mecanismos de oncogénesis viral, podemos mencionar oncogenes, algunos retrovirus de animales expresan oncogenes, genes supresores de tumores como P53, ya que mutaciones que afectan la funcionalidad de P53 se encuentran en 50 a 80% de los cánceres. Un tercero, abrogación del control punto de restricción controlado por RB, ya que papilomavirus y adenovirus de humano interaccionan con la proteína retinoblastoma, inactivándola. En el cuarto ejemplo,
donde el sistema inmune participa en estos mecanismos, se sabe que la incapacidad del sistema inmune para contener la reactivación del virus de Epstein-Barr es un determinante de linfomas causadas por este virus. Y finalmente, la replicación viral e inflamación es relevante también, ya que esta ocurre en individuos con hepatitis B y C crónica, lo cual es un factor asociado a carcinoma hepático primario causado por estos virus. Finalmente, para terminar la introducción, es importante mencionar que el cáncer es multifactorial. La ilustración a mano izquierda nos ilustra proporcionalmente a la altura de diversos genes que han sido secuenciados en casos de cáncer colorectal en humanos, que con alta frecuencia presentan mutaciones, 3 de ellos, que son APC, KRAS y P53. Es decir, que la mutación de estos 3 genes es en general necesaria para que progrese este tipo de cáncer y es un ejemplo de la de que el cáncer es multifactorial. Pasamos ahora a revisar cuáles son los virus humanos que tienen potencial oncogénico. Esta tabla nos presenta 6 familias de virus y sus características. La primera es la familia Papillomaviridae, con los virus de papiloma humano 16 y 18, y el tipo de neoplasia, que es sinónimo de cáncer, que causan es cáncer cérvico-uterino. El segundo ejemplo es de la familia Hepatnaviridae, a la cual pertenece el virus de la hepatitis B, que es capaz de causar carcinoma hepatocelular. El tercer y cuarto caso son de 2 virus de la familia Herpes viridae. Primero, el virus de Epstein-Barr, que se asocia a linfoma de Burkitt, en linfocitos B. Y por el otro lado, el herpes virus humano 8, que se asocia a sarcoma de Kaposi en células endoteliales. El cuarto ejemplo de la familia Poliomaviridae corresponde al virus de Merkel, que se asocia al carcinoma de células de Merkel en células de epidermis basal. El quinto de la familia Flaviviridae es el virus de la hepatitis C, que es capaz de causar carcinoma hepatocelular. Y el último de la familia Retroviridae, el virus del linfoma de células T de humano 1, que causa leucemia linfocítica de células T. Comencemos con 3 familias que vamos a mencionar en la presentación. Y esta es la papilomavirus de la familia que ya mencioné, Papillomaviridae. Estos virus, cuya estructura se muestra a mano derecha, presentan un genoma de ADN de cadena doble circular, una estructura icosaédrica, que es un cuerpo geométrico de 20 caras. Son pequeños, de 50 a 55 nanómetros de diámetro, y presentan 5 proteínas que son relevantes para describir sus propiedades. La primera es la proteína E4, que desagrega citoqueratina. La segunda es E6, que induce degradación de P53.
seguida de E7 que se une a retinoblastoma. E2 es un regulador de la transcripción viral. Y L1 es la proteína de superficie que se une al receptor celular. De esta familia, 5 géneros producen hiperplasias benignas o cáncer cérvico-uterino en humanos, que son los géneros alfa, beta, gamma, mu y nu papilomavirus. Dentro de estos géneros se enumeran diversas especies, por ejemplo, 1 a 14 para alfa papilomavirus, que son importantes en humanos. En términos médicos, los alfa papilomavirus se describen como cutáneos y mucosos porque pueden causar hiperplasias en estos dos tipos de superficie celular, mientras que los demás se clasifican como cutáneos. En esta ilustración, aunque no se alcanza a ver a mano derecha el detalle del número de distintos tipos de alfa, beta, gamma, mu y nu papilomavirus, sí se aprecia que las, entre comillas, rebanadas del pastel de todo este universo de tipos, pues es diverso para cada uno de estas especies. ¿Cómo se diferencian especies y tipos de papilomavirus? Bueno, estos se distinguen en base al porcentaje de identidad en sus secuencias de ADN. Las especies presentan 60 a 70% de identidad y los tipos 71 a 89% de identidad. Debido a que los papilomavirus de humano no son capaces de replicarse en cultivo de células, no se conoce con detalle cómo se replica. Lo poco que se sabe al respecto se ilustra a mano izquierda, en particular que el virus se internaliza inicialmente al citoplasma celular a través de la invaginación endocítica. Posteriormente se libera la cápside viral al citoplasma y por algún mecanismo se desagrega en el proceso de translocación al núcleo, y es en el núcleo donde ocurre la expresión de sus diversos genes y la replicación viral. En cuanto a la epidemiología de estos virus, se sabe que son resistentes a condiciones medioambientales, causan infecciones persistentes, los mecanismos de transmisión son por contacto directo o contacto sexual, y las principales, digamos, hiperplasias que causan en niños y adultos jóvenes son verrugas plantares y planas, en niños pequeños y adultos de mediana edad, papilomas laringios, y en el caso de los, en particular, de los virus de papiloma humano que se asocian con cáncer cervicouterino, que vamos a referir posteriormente, los factores de riesgo son relaciones sexuales con múltiples parejas, tabaquismo, antecedentes familiares de displasia e inmunodepresión. Esta gráfica nos ilustra la dependencia del virus de papiloma humano de la diferenciación de células epiteliales. Como se ilustra para los distintos estratos de células epiteliales a mano derecha, desde queratinocitos basales
los estratos espinoso, granulóseo y córneo, que ya presenta una queratinización y que en particular estas células queratinizadas de la superficie celular no son susceptibles de ser infectadas por ser células muertas, por lo cual en general en epitelio el virus requiere para acceder a la capa basal de células epiteliales de una herida o abrasión. Una vez que ocurre la infección de estas células basales, el virus estimula la replicación celular, provocando un incremento en el número de células con engrosamiento del estrato espinoso y la capa celular, provocando, dependiendo del sitio donde esto ocurra, una verruga, un papiloma o un condiloma. Conforme ocurre la diferenciación celular epidérmica, la proteína E4 viral desagrega citoqueratinas, facilitando la diseminación. Los genes de expresión tardía virales se expresan en la capa superior diferenciada y sirven para que los virus se ensamblen. Entonces, esto, como digo, va a ocurrir en esta capa superior y esto es lo que explica la dependencia del virus de la diferenciación celular. Y finalmente, aprovechando la maduración de las células, el virus se desprende junto con las células de la última capa y así se disemina. En cuanto a la patogénesis viral, se sabe que el tropismo celular, es decir, el tipo de células que pueden infectar, y el cuadro clínico dependen del tipo de papilomavirus. Estos virus en general provocan una proliferación celular benigna, también conocida como hiperplasia, y las verrugas desaparecen espontáneamente como consecuencia de la respuesta inmune. Sin embargo, ciertos tipos se asocian a displasia, la cual puede tornarse neoplásica, es decir, cáncer, por acción de diversos cofactores. En relación al cáncer cérvico-uterino, los tipos 16 y 18 se asocian más frecuentemente, mientras que otros 15 tipos se asocian menos frecuentemente. Interesantemente, a partir de biopsias de cáncer cérvico-uterino, se ha encontrado que el ADN de algunos tipos de BPH se encuentra integrado en cromosomas de las células tumorales, a menudo interrumpiendo el gene viral E2. Esto no es un hallazgo que sugiere aberraciones en el ADN de las células infectadas que se tornaron neoplásicas, porque se sabe que distintos papilomavirus en otras especies no requieren la integración de su ADN circular de cadena doble al genoma de las células que infectan, sino que permanecen en algo que se conoce como episoma, es ADN circular, libre, no integrado a ningún cromosoma celular. Bueno, esta integración es una forma de aberración en el ADN viral celular. Hablando específicamente de la patogénesis de los papilomavirus de humano 16 y 18, que originan papilomas cervicales, hay que mencionar que la proteína E6, como se ilustra en la parte de arriba de la mano derecha, se une a P53
que es una proteína tetramérica y por eso se indica como 4 estructuras ovoides, y la etiqueta para su destrucción. Para conseguir esto, se asocia a estos complejos E6, P53 una proteína celular que se llama E6, de proteína asociada a E6, que tiene la capacidad de etiquetar a P53 con una proteína pequeña que se llama ubiquitina, y la poliubiquitinación catalizada por E6AP, la etiqueta para ser reconocida por proteasoma, que son estructuras especializadas encargadas de degradar proteínas celulares, y finalmente degradar a P53. De esta manera, E6 afecta la funcionalidad de P53, así sea parcialmente, porque este proceso no es totalmente eficiente. Por el otro lado, la proteína viral E7 se une e inactiva a RB, como se ilustra a mano derecha abajo. E7 reconoce a la proteína retinoblastoma y por una diapositiva anterior observamos que para funcionar como represor transcripcional, retinoblastoma o RB se une a su blanco, su diana E2F, y si esta es unida por E7, que por cierto también la canaliza para ser ubiquitinada y degradada, pues pierde su funcionalidad, permitiéndose que E2F funcione activando transcripcionalmente genes promitóticos. En estas condiciones, la célula es más vulnerable a mutaciones y aberraciones cromosómicas. En cuanto a los diversos síndromes asociados al virus de papiloma humano, podemos dividirlos en cutáneos, mucosos y anogenitales. De los primeros, los cutáneos, tenemos a la verruga plantar, en la cual habitualmente se encuentra al tipo de BPH1 y con menor frecuencia a 2 y 4. La verruga común es habitualmente causada por los tipos 2 y 4 y con menos frecuencia 1, 7, 26 y 29. La verruga plana es habitualmente causada por los tipos 3 y 10 y con menor frecuencia por otros 3 aquí anotados. La epidermodisplasia verruciforme, que ocurre en individuos con susceptibilidad genética a esta manifestación, se encuentran habitualmente los tipos 5, 8, 17, 20 y 36 y con menor frecuencia otros tipos aquí anotados. En cuanto a los síndromes mucosos, tenemos papiloma laringio causado por los tipos 6 y 11, papiloma oral causado por los 6 y 11 y con menor frecuencia 2 y 16, papiloma conjuntival por el 11. Y en cuanto a los anogenitales, tenemos el condiloma acuminado, causado por 6 y 11, con menor frecuencia otros. Y finalmente el cáncer cervicouterino por los tipos 16 y 18, y 15 otros con menor frecuencia. Las verrugas comunes son proliferaciones benignas de resolución espontánea que se localizan normalmente en manos y pies. La infección se produce durante la infancia o el comienzo de la adolescencia y el periodo de incubación es de 3 a 4 meses. Los tumores benignos de cabeza y cuello, causados por BPH 16 y 11, son los papilomas orales aislados
más bien son los tumores epiteliales más benignos de la cavidad oral, presentan estructura pedunculada cuya superficie tiene aspecto áspero y papilar. Y en particular, en edad pediátrica, los papilomas faringios presentan riesgo de muerte por obstrucción del paso del aire. En cuanto a las verrugas anogenitales, tenemos a los condilomas acuminados, que aparecen en epitelio de los genitales externos y la región perianal, BPH 6 y 11, los más relevantes, y en rara ocasión se torna neoplásica. La infección por BPH de alto riesgo suele ser asintomática o producir un ligero prurito. Las verrugas genitales aparecen como verrugas blandas de coloración normal y morfología aplanada, elevada o en ocasiones semejante a una coliflor. Se desarrollan semanas o meses posteriores a contacto con un individuo infectado. Entonces, el periodo de incubación es de semanas o meses. Las modificaciones citológicas indicativas de infección, conocidas como coilocitos, se identifican por frotis teñido con el colorante Papa Nicolau, la tinción de Papa Nicolau. Las primeras alteraciones neoplásicas se denominan displasia. Sin embargo, entre 40 y 70% desaparecen espontáneamente. Es importante señalar, entonces, que la infección por los tipos 16 y 18 no necesariamente conduce a cáncer cervicouterino, sino que es un factor que predispone a que esto con cierta frecuencia ocurra. Se cree que el cáncer cervical se desarrolla a través de una serie de cambios que se detectan histológicamente en biopsias de cuello uterino y se describen como neoplasia leve o NIC1, neoplasia moderada o NIC2 y neoplasia grave o carcinoma. A mano derecha se presenta una ilustración de la progresión en el primer año, 1 a 3 años y hasta décadas posterior a la infección con BPH de alto riesgo. La infección inicial puede ser eliminada o puede causar una infección persistente y en algunos casos, en forma temprana, se puede desarrollar una neoplasia leve, esto en el transcurso del primer año. Después de ocurrir esto, pueden transcurrir 1 a 3 años para que esto progrese a NIC2 o 3 y pueden transcurrir hasta décadas para que se desarrolle o no cáncer cervical. Pero insisto, la infección por BPH 16 y 18 no necesariamente conduce a cáncer cervicouterino porque en algunos casos el sistema inmune es capaz de eliminar la infección. En cuanto al diagnóstico, la confirmación de verrugas se basa en aspectos histológicos, hiperplasia de células benignas, hiperkeratosis, puede ser analizado microscópicamente. En el frotis con la tinción de Papa Nicolau se observan coilocitos, que son células epiteliales del cuello del útero o la vagina con núcleos grandes rodeados de halos transparentes, como se ilustra a mano derecha. Y la confirmación puede ser realizada por amplificación del ácido nucleico viral. Aquí dice RT-PCR, pero debe decir PCR. En cuanto al tratamiento, puede realizarse extirpación de verrugas por crioterapia, electrocauterización o métodos químicos y se puede utilizar también imiquimod, que es un estimulador de la respuesta inflamatoria e interferón, cidofovir, que es un análogo de nucleótido administrado en forma tópica o intralesional. Existen vacunas contra el BPH humano que consisten de la proteína L1 recombinante formando partículas similares al virus y pueden ser divalentes si contienen los tipos 16 y 18
tetravalente, además de 16 y 18, el 6 y el 11, que son importantes por poder producir condiloma acuminado, aunque no es, no se torna neoplásico, pues por la ubicación de pues es conveniente prevenir la infección. Y finalmente, vacuna nonavalente, que además de estos 4, presenta otros 5 que se asocian también con carcinoma cervicouterino con menor frecuencia que 16 y 18. La vacunación se recomienda a niñas de 11 años de edad o antes de comenzar a tener relaciones sexuales, y se puede vacunar a niños para evitar verrugas penianas y anogenitales. Es importante señalar que las mujeres no quedan protegidas contra todos los tipos de VPH y, por lo tanto, la vacuna no sustituye al Frotis Papanicolau. Vamos a revisar con mayor brevedad otras 2 familias de virus. Una de ellas es la familia Poliomaviridae, el género Poliomavirus, las especies Poliomavirus BK, Poliomavirus JC y Poliomavirus de células de Merkel. Estos tienen diversas características comunes con los papilomavirus en relación a que también tienen ADN de cadena doble celular y también son icosaédricos. Muy brevemente, BKB y JCB causan infecciones persistentes en riñón. La infección primaria es casi siempre asintomática, pero el hecho de que puedan causar infección persistente da lugar o puede dar lugar tardíamente y con poca frecuencia a cistitis hemorrágica en el caso de BKB, que ocurre en receptores de trasplante renal que son tratados con inmunosupresores y hasta 50% pueden requerir nefrectomía. El otro virus, JCV, igual causa infecciones persistentes en riñón, pero en forma muy tardía y muy raramente puede causar una enfermedad del sistema nervioso central que se conoce como leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es subaguda y degenerativa del cerebro, al igual que el virus BKB en individuos con inmunosupresión. Este virus es mortal en el sentido de que provoca alteraciones en memoria, confusión, desorientación, alteraciones visuales, pérdida de coordinación, convulsiones, puede causar hemiparesia y produce la muerte 3 a 6 meses después de iniciados los síntomas. Bueno, estos son 2 ejemplos de 2 poliomavirus que no son oncogénicos, pero hay un tercero que sí, el virus de Merkel. Este es causado por el poliomavirus del carcinoma de Merkel. Es una infección común en la infancia. Para la adolescencia, la mayor parte de la población es portadora del virus. Noten la similitud entre este virus y los otros 2 poliomavirus, BKB y JCB, en el sentido de que lo que generalmente producen son infecciones asintomáticas, pero la infección puede ser, digamos, crónica, asintomática. En forma tardía, luego de que la mayor población es portadora de este virus, pero con baja frecuencia, el virus de Merkel se caracteriza como una neoplasia maligna de piel de crecimiento rápido,
La tasa es de 0.15 a 0.44 por 100,000 habitantes, muy baja. Sin embargo, es frecuente en regiones de la piel expuestas a luz solar, en personas de piel clara y en pacientes inmunosuprimidos, la frecuencia es 10 veces mayor. El último virus, la última familia de virus que trataremos es la de los pox virus. Formalmente la familia se conoce como Poxviridae. Los géneros de esta familia que son relevantes para el ser humano son, bueno, del género Orthopoxvirus, las especies variola, que es el virus que causó la viruela, vaccinia, que es la vacuna que se utilizó contra la viruela, monkeypox, que es el virus que causa la viruela del simio, y un segundo género, el género Mollusipoxvirus, con la especie Molluscum contagiosum. La presentación estará centrada en el virus de molusco contagioso, pero presentando algunos antecedentes de los otros poxvirus, debido que el molusco contagioso es una hiperplasia benigna y en este sentido se parece parcialmente a la de los virus oncogénicos que en general pues causan neoplasias malignas. El genoma de este virus, de estos virus, es ADN de cadena doble. Es el virus que infecta humanos de mayor tamaño y dimensiones. Por ejemplo, el virus vaccinia presenta un tamaño de 270 por 360 nanómetros, una forma como de ladrillo. Otros poxvirus tienen una forma ovoide. La morfología de estos virus es compleja, como se describirá en la siguiente diapositiva, y presentan envoltura lipídica. Esta diapositiva nos muestra las características de la estructura compleja de los poxvirus. Observen a mano derecha que dentro de la envoltura externa viral se presentan pues varias proteínas superficiales y en el interior se presentan dos estructuras características solo de los poxvirus que se conocen como cuerpos laterales e interesantemente este virus presenta en lo que se conoce como forma extracelular dos membranas lipídicas concéntricas, como se ilustra a mano derecha. Estos virus se replican luego de su internalización a las células permisivas en el citoplasma celular, donde forma cuerpos de inclusión y es en estos sitios citoplásmicos donde se replica el virus. Ahí en estos sitios en estos cuerpos de inclusión, distinguidos por microscopía de luz, se ensamblan los virus y posteriormente se liberan. Una de las membranas virales se adquiere de membranas de organelo interno, mientras que la segunda membrana se adquiere de la membrana plasmática celular. Como antecedentes históricos, los virus variola, decíamos que son los agentes etiológicos de la viruela. Hay dos. Uno se llama variola mayor, que causaba una mortalidad elevada de 15 a 40%. Sin embargo, existía también variola menor que presentaba una mortalidad menor de 1%. La viruela se transmite por vía respiratoria con la inhalación de aerosoles y por contacto con lesiones
o fomites, que es el término técnico para eh, ah, una forma de transmisión que puede ser a través de contacto con manos u objetos contaminados que tienen el virus. A diferencia de la viruela, el molusco contagioso se transmite solo por contacto directo o fomites, no por vía respiratoria. Se pueden presentar zoonosis por exposición a otros poxvirus, como el monkeypox de algunas especies de monos. En 1977 se detectó el último caso de viruela en África, enfermedad que fue controlada por vacunación y el primer virus que se eliminó del planeta por este método. El molusco contagioso, bueno, este virus causa una o más erupciones papulosas benignas de la piel, una hiperplasia benigna. Se piensa que solo se presenta en el humano, aunque lesiones similares se han observado en algunos animales como caballos y chimpancés. La relevancia de mencionar este virus es que es muy frecuente en 3 a 20% de la población. Se han identificado 4 subtipos y no crece en cultivo de células. A mano derecha se observa un corte de una de las lesiones producidas por este virus del molusco contagioso y hacia el extremo, a la derecha, se observa la apariencia en la piel de estas lesiones, de estas hiperplasias benignas. El periodo de incubación luego de la exposición es de 2 a 8 semanas. Se presentan pequeñas pápulas, 1 a 20, ocasionalmente cientos, y estas maduran para formar nódulos de 2 a 5 milímetros de diámetro, que son discretos, lisos, aperlados o color carne, y frecuentemente umbilicados, como se apreciaba en la diapositiva anterior. Pueden extraerse, exprimirse fácilmente, liberando un líquido blanquecino o amarillento. Aquí es importante señalar que los poxvirus, a diferencia de algunos virus, de la mayoría de los virus exantemáticos, pero no los herpesvirus, se replican en estas lesiones y son infecciosos. Entonces, al extraerse, exprimirse, es importante considerar que lo que se libera es material infeccioso. Tanto así que puede transmitirse a otros sitios por autoinoculación. En niños se presenta usualmente en el tronco y extremidades proximales. En adultos se presenta usualmente en tronco, muslos y pubis. Y las lesiones suelen desaparecer en 2 a 12 meses. Es decir, son benignas. El diagnóstico se basa en características clínicas y la confirmación se puede realizar a partir de biopsia o tapón caseoso extraído de un nódulo por histología, en la cual al microscopio se pueden observar inclusiones citoplasmáticas, eosinofílicas, por ser teñidas con el colorante eosina, de gran tamaño, que se conocen como cuerpos de moluscum. La confirmación también puede ser realizada por amplificación del ácido nucleico viral, por PCR, o por microscopía electrónica con tinción negativa, que es una forma muy simple de realizarla si se cuenta con el microscopio adecuado.
En cuanto a la prevención y control, es necesario cubrir lesiones. Ya mencionábamos que estas lesiones presentan virus infeccioso y el correcto lavado de manos. De hecho, es necesario que la manipulación de estas lesiones por parte de un profesional de la salud se haga con guantes, pero en caso de contacto accidental se puede realizar lavado en manos. En realidad, la piel intacta no se puede infectar a menos que exista una lesión, por lo cual el lavado de manos es un medio efectivo para prevenir el contagio y mejor el uso de guantes. En cuanto al tratamiento, el molusco contagioso es benigno y las lesiones desaparecen espontáneamente, pero por razones estéticas se realizan varios tratamientos como crioterapia, aplicación de agentes citotóxicos como podofilina, cantaridina, soluciones de yodo, sidofovir, un análogo de nucleótido en crema o suspensión, o inmunomoduladores como imiquimod o cimetidina. Y esta es la última presentación, la última diapositiva, por lo que pues cedo la palabra al moderador. Muchísimas gracias, doctor, por la información y pues hemos visto una cantidad importante de virus que los hemos cubierto hoy, ¿no? Desde VPH hasta otros no tan conocidos, ¿no? Productor de carcinoma de Merkel. Entonces sí tenemos varios virus muy interesantes. También tenemos ya algunas preguntas que podemos observar y pues sí, siempre es importante saber o relevante saber ¿por qué ocurren estos fenómenos, así como usted lo explicó, no la fisiopatología o qué factores intervienen bueno, favorecen que estos virus, bueno, además de su capacidad natural, que favorecen que estas cuestiones ocurran, ¿no? Así es. Aquí tenemos algunos saludos. Ay, perdone, doctor, que quiere comentar. Sí, solo para comentar algo que mencionabas al principio, y es que la mayoría de las infecciones virales no producen enfermedades y esto a veces se ignora. El hecho de que virus como el BK y el JC, BKB y JCB, produzcan, o inclusive el virus de Merkel, infecciones asintomáticas, que la mayoría de nosotros tenemos infecciones persistentes con algunos de estos virus, pues nos hace reconsiderar nuestra apreciación de los virus como solamente causantes de enfermedades. Esto en realidad no es así. Sí, por supuesto, muchas veces estas enfermedades pueden pasar sin pena ni gloria, entre comillas, ¿no? Sí. Silentes, pero aún así permanecen en nosotros. Y ahí, pues, no, bueno, no es que no sepamos, sino que pueden ocurrir múltiples fenómenos que nosotros ni tenemos en cuenta, ¿no? Porque no hay ningún indicio de que se haya llevado a cabo esta infección. Así es. Y tenemos varios saludos. Emi Romero, Maritoña Ramírez, Andrés Rodrigo Florero Miranda nos desean buenos días, al igual Eduardo Ávila nos da los buenos días. Y tenemos una pregunta por parte de Citlali García. ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar el VPH? Bueno, en general, como comentábamos, las infecciones causadas por VPH en su gran mayoría pues son benignas, pues son verrugas, por ejemplo, que frecuentemente desaparecen espontáneamente por acción del sistema inmune.
yo enfatizaba que la infección por VPH 16 y 18, los papilomavirus de alto riesgo, no necesariamente conlleva a cáncer cervicouterino. Y entonces, pues es un factor que aumenta la susceptibilidad, pero es importante considerarlo en el sentido de que el cáncer es multifactorial y en realidad el virus afecta las funciones de P53 y RB para favorecer la proliferación de células que posteriormente se van a diferenciar y permitir que el virus se transmita. Y de esta manera, las funciones virales que permiten que se eliminen controles como son RB y P53, que limitan la progresión del ciclo celular, pues es simplemente algo que el virus requiere para replicarse y transmitirse. Y es aparentemente un accidente que coincidente con alguna otra señal se pueda, digamos, o pueda progresar esta infección a un tipo de cáncer, en este caso el cáncer cervicouterino. Entonces, eso es importante considerarlo. Igual que el molusco contagioso, que es en general una hiperplasia benigna, pues la mayoría de los papilomavirus de humano son benignos y el sistema inmune, como digo, es capaz de controlar en muchos casos, hacer desaparecer estos papilomas orales, por ejemplo, en la cavidad oral, por VPH 6 y 11, que son eliminados espontáneamente por el sistema inmune, y otros con menos frecuencia que pueden dar lugar a particularmente a cáncer cervicouterino. Pero esto nos dice un panorama en general de las propiedades de los papilomavirus. Bueno, progresando con lo que sería papilomavirus, también tenemos otra pregunta por parte de Elizabeth Telles y nos menciona, en el caso del VPH, los condilomas que desaparecen tienen la misma, bueno, aquí la misma capacidad infectiva que los que dicen que sean forma de coliflor. Yo creo que se refiere a los condilomas, bueno, a los acuminados, o a lo mejor. Sí. Sí, en general tienen la misma capacidad infectiva. Decíamos que para que los virus que infectan a nivel de la piel lo hagan, pues se requiere una lesión. Entonces, erosiones celulares facilitan la infección por estos virus, pero en general, pues son igual de competentes los que provocan, vamos a decir, VPH 6 y 11, que son los que más frecuentemente se encuentran en condiloma acuminado, pues no tienen una capacidad diferente de transmitirse, que se sepa, de otros que no tienen esta característica, y entonces el tipo de hiperplasia que pueden causar, como lo mencionaba en una diapositiva, pues depende del tipo de VPH. Algunos se han especializado en infectar células mucosas, en particular los alfa papilomavirus, mientras que los otros las otras 5 especies solo causan lesiones cutáneas, no en mucosas. Entonces, pues de eso depende, del tipo de papilomavirus que infecte, el tipo de lesión o no que pueden producir.
Doctor, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas por parte del canal Video Game World en PC. Y bueno, el primero dice, buen día, doctor, excelente presentación. ¿Qué tan peligroso es el molusco contagioso? Bueno, el molusco contagioso como hiperplasia benigna, pues no es, no lo podemos considerar peligroso, simplemente es, digamos, eh, si se encuentra en la cara, por ejemplo, la lesión, entonces, pues puede ser, por razones estéticas, relevante, tratarlo con alguno de estos procedimientos que mencionaba, pero fuera de cuestiones estéticas no es peligroso. Podemos decir que no es peligroso. O lo que podríamos considerar, ¿no? A lo mejor en un paciente con VIH en fase SIDA, que ya está, no sé, un C3, o que tenga un conteo celular muy bajo, a lo mejor aparición de numerosas lesiones, ¿no? Por falta de regulación del sistema inmune, pero no pasa a otra cuestión como una neoplasia o una displasia, ¿no? Una displasia o cáncer. No llega a eso. Sí, no llega a eso. Sí, afortunadamente. Hay un pox virus que causa mixomatosis en conejos. Entonces, sí se tiene referencia de este pox virus que en esta especie es capaz de provocar neoplasia maligna. De hecho, provoca una elevada mortalidad en conejos. Pero afortunadamente, que infecta humanos, aquel solo infecta conejos, no tiene esas propiedades. Vamos, interesantemente, pues considerando la familia Poxviridae, sí hay por ahí algún virus que tiene la capacidad de provocar cáncer y afortunadamente no tiene esa propiedad. Gracias, doctor. Nuestro mismo usuario nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de BPH, supongo, bueno, aquí BPH 16, 18, de los denominados de alto riesgo, se puede volver cáncer en mujeres? No tengo ese número a la mano. No lo sé en este momento. Según yo, bueno, de acuerdo, sí, como usted mencionó, es una creencia, bueno, no, muchas personas pueden considerar de que no, ya tengo BPH y no sé, le sale en su citología exfoliativa, encontramos, ¿no? Que hay, no sé, una lesión intraepitelial, ¿no? De bajo grado. Y nosotros nos asustamos, ¿no? O el paciente se puede asustar, obviamente, porque dice, no, pues lesión, tengo una lesión, ¿no? Pero también, como usted menciona, no todas las lesiones intraepiteliales de bajo grado evolucionan a un alto grado, no sé, un NIC2, ¿no? O NIC3. Entonces, sí no es un porcentaje que digamos altísimo. Yo también estoy tratando de recordar cuáles son los porcentajes, pero sí no es un porcentaje increíblemente alto. Sin embargo, sí es importante recalcar que pues, es un factor de riesgo tener una infección por VPH de alto riesgo. Pero no olvidemos que multifactorial y por lo tanto, pues no es que VPH equivalente a cáncer automático. Sí. Sí, y quizá ahí podría añadir que bueno, que el cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más relevante en mujeres mayores de 25 años en México después del cáncer de mama. Entonces, eh, eh, como problema en relación a virus oncogénico, pues sí es relevante, pero como digo, la mayoría de las infecciones por BPH 16 y 18 no progresan a cáncer. Sin tener el número exacto, la mayoría no progresan a cáncer. Sí, 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 doctor. Emi Romero tiene un par de preguntas. La primera es,
¿las personas infectadas por estos virus oncogénicos pueden realizar alguna acción que disminuya el riesgo de que progrese a cáncer? Sí, bueno, mencionábamos que hay algunos factores que aumentan el riesgo, entre los que se encontraban tabaquismo. Entonces, pues sí se puede hacer algo al respecto. Bueno, el número de parejas sexuales incrementa el riesgo. Eh, Antecedentes familiares de displasia, eso uno no lo puede cambiar, pero eso también es un factor que determina, que afecta el riesgo. Entonces, en general, la exposición a tabaco o a otros agentes que por sí, digamos, aumentan la posibilidad de daño al ADN, incrementan el riesgo. Entonces, la exposición a carcinógenos ambientales, por ejemplo, en el trabajo, hay ocupaciones de riesgo en las cuales se sabe que hay exposición, cierto nivel de exposición a carcinógenos ambientales. Un carcinógeno ambiental es el benceno, por ejemplo. Entonces, exposición a cualquier tipo de estos eh, sustancias que incrementan el riesgo de mutaciones, incrementan el riesgo de cáncer cérvico-uterino. Lo más fácil de controlar, lo que sí se puede controlar, es el tabaquismo, porque depende de la decisión de la persona. Sí, así es, y también, bueno, si ya nuestro paciente sabemos que tiene VPH, lo importante también es la monitorización de, bueno, sabemos que tiene este virus, se le agenda, se le realiza una cita para realizar seguimiento y pues dependiendo de cómo vaya a ser el avance, se puede realizar un tratamiento ya más destinado a remover el tejido afectado, ¿no? Pero eso, como hablamos, no ocurre en una gran cantidad de pacientes, sino es un porcentaje que llega a evolucionar esto, ¿no? Y pues hago hincapié sobre la monitorización, obviamente. Actualmente, si mi memoria me sirve bien, se recomienda realizar la citología exfoliativa a los 25 años y antes era a los 21, si bien mi memoria me sirve bien, pero aún así, y otra cosa que también quiero recalcar que es, pues que la mayoría de las personas le dicen Papa Nicolau, ¿no? A este estudio, el Papa Nicolau, ¿no? Pero como usted mencionó, pues la tinción es el nombre, tinción de Papa Nicolau con el que se pintan estas células y el estudio es citología exfoliativa. Obviamente citología exfoliativa cervicouterina, ¿no? Así es. Sí, qué bueno que lo mencionas porque esto es ciertamente fundamental. El acudir periódicamente para este tipo de citología exfoliativa cuando se tiene, pues sobre todo con el avance de la edad en la cual se recomienda. Y Emi Romero tiene una pregunta. La vacuna nos comenta, igual su segunda pregunta sería, ¿la vacuna contra VPH puede causar algún efecto adverso de relevancia? No, por tratarse de una proteína recombinante, la proteína L1 producida en levadura, que espontáneamente digamos, se asocia, se ensambla, que es más bien, para producir partículas similares al virus. Esta no tiene ninguna capacidad infectiva, entonces esta vacuna es de las que no tiene ningún efecto adverso. Sí, o sea, bueno, más que los que ya conocemos, ¿no? Como pues dolor en el sitio de inyección, a lo mejor poco de fiebre, poco de mareo, de lo que sí se escuchó, ¿no? Es que se deja que el paciente obviamente se quede un tiempo, que esté sentado, ¿no? Unos 15 minutos y pues en caso de que se maree, pero si no es que presente algún efecto adverso de relevancia en gran medida. Sí, efectivamente.
Así es. María de los Ángeles Ávila nos menciona: gracias, doctor, por su tiempo y su disposición en esta ponencia. Y también tenemos otra pregunta por parte de Citlali García. Nos pregunta: ¿qué tan eficientes son las vacunas existentes para la prevención del VPH? No tengo el dato preciso de eficacia, pero para este virus se sabe que los anticuerpos son el mecanismo que por estudios experimentales se sabe que es eficaz para prevenir la infección. La presencia de anticuerpos entonces previene la infección y sin embargo, lo más relevante en relación a eficacia es que no existe ninguna vacuna que tenga cobertura para todos los tipos de virus. Entonces, ninguna vacuna puede garantizarse que prevenga al 100% la infección por los diversos tipos asociados llamados de alto riesgo, bueno, no de alto riesgo, el 16 y el 18 sí están incluidos, pero otros de riesgo bajo, sin embargo, es también riesgo, por lo cual la prevención no es absoluta. Esto es claro y por eso anotábamos que no sustituye al frotis de Papá Nicolau periódicamente en mujeres. Sí, y también, pues, para recordar de las vacunas que nuestro auditorio, ¿no? Que tenemos Cervarix, tenemos el Gardasil 9, y que pues proveen cierta protección contra algunos tipos de VPH, no todos, son muchísimos, son muchos. Ya vimos que no todos los virus tienen la misma afinidad por el mismo tipo de mucosa, ¿no? Ajá, o de epitelio. Y también quería mencionar que, bueno, es muy sabido el papel del VPH en el denominado CACU, carcinoma cervicouterino, pero también que pueden haber influencia en la generación del carcinoma anorrectal o el carcinoma peneano, que aunque no es muy bien, no es tan escuchado, sí puede ocurrir. Sin embargo, pues la influencia que pues más se comenta o más se menciona es sobre carcinoma cervicouterino, ¿no? Así es, sí, estos otros tipos de cáncer, como bien lo mencionas, pues ocurren con mucha menor frecuencia, su relevancia en salud pública es mucho menor, pero existen, entonces es importante señalarlo, que hay otros riesgos de VPH que también pueden ser protegidos en niños con las vacunas contra VPH. Así es, porque, bueno, en la cartilla está, bueno, para chicos, chicas, ¿no? Chicas, 12, 15 años, es como lo que se tiene presente en la cartilla nacional de vacunación. Sin embargo, también es importante recalcar que también, o sea, de acuerdo a FDA, si bien recuerdo, también en hombres, y también presentan un rango de edad, porque pues muchas personas pueden ya tener VPH y como usted menciona, o sea, pasa sin pena ni gloria, bueno, no como usted, ya sé, yo lo mencioné, pero como usted dice que no siempre están estas manifestaciones clínicas y lo podemos tener presente, ¿no? Y también otra cosa que me gustaría recalcar es que no olviden que, o sea, el condón, en el caso de transmisión sexual, y pues no previene 100%, o sea, hay que recordar que puede que haya lesiones que están externas o dependiendo de la práctica, pues puede haber de todas maneras contacto, fricción con lesiones
con la piel infectada y aún así infectarnos, ¿no? Así es, sí. Bueno, qué bien que lo mencionas. Es relevante. El condón, eh, bien usado, no previene este tipo de infección. Entonces, esto se vuelve relevante, sobre todo cuando se tiene parejas sexuales múltiples, en cuyo caso aumenta el riesgo. Sí, algo que quería, bueno, es algo que también luego muchas veces dicen, no, parejas múltiples, ¿no? O múltiples parejas sexuales, factor de riesgo. Pero a veces se omite que también puede ser tener una pareja que tiene múltiples parejas sexuales. ¿Cierto? Entonces, ese también es algo que luego también menciona, ¿no? Y pues es nuestro factor principal para adquirir VPH y ya de ahí, pues, de acuerdo a cómo evolucionen, ¿no? Y Cristina Flores tiene otra pregunta, nos menciona si dosis de la vacuna es suficiente, que si es necesario ministrar tercera dosis en niñas. Ah, esto, no lo sé. ¿Tú sabes, Sendai? Yo aquí, bueno, de lo que yo he checado es generalmente que 2 dosis, o sea, de acuerdo a lo que está estipulado, muchas veces se considera que 2 dosis son suficientes y que generalmente pues les damos, o sea, se le da medio año, un año más o menos entre cada administración de vacuna, que es como lo estándar. Uh-huh. Eso es. Bien, pues ahí está. Lo recomendado Sí, son 2 dosis. así es, doctor. Bueno, doctor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta plática. Mucho, como luego suelo mencionar, el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos y la información que se platica, que se comenta, pues que es muy importante, ¿no? Vamos a puntos importantes y recalcamos en cuestiones que consideramos que no se deben olvidar. También, Maritoña Ramírez nos escribe excelente ponencia. Felicidades, doctor Padilla. Muchas Sí, gracias. sí, así es. Y no desaprovecho la ocasión para invitarlos a nuestra última conferencia, última novena conferencia, que va a ser el viernes, misma hora, mismo canal, virus causantes de infecciones de transmisión, virus causantes de infecciones en el sistema nervioso central. Y pues no les deseo un buen día, les deseo un excelente día. Que les vaya muy bien y una vez más, muchas gracias, doctor Padilla. Gracias por la invitación, y pues gracias a la asistencia de a la audiencia, que nos ha visto y yo he escuchado. Muchas gracias. Gracias.